Muchas gracias, Altamira, por estar acá. Un gusto. Por favor, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, y le mencionaba a nuestra audiencia que entre todo lo que fui recopilando, lo último de sus declaraciones, que además me parecen absolutamente interesantes porque definen los puntos neurálgicos de esta circunstancia, hubo una que como comienzo me marcó mucho la pauta de la interpretación que se puede hacer al momento que vivimos, ¿no? A propósito de la medida del lecho. Y la otra fue que en política hay que tener paciencia y método, algo que parece que no es muy común en estos tiempos, ¿no? Sí, bueno, el tema es el siguiente. Yo, salvo circunstancias excepcionales de una emergencia, no buscaría forzar a la realidad. Trataría de interpretarla y encaminarla en el mejor sentido para el interés general, ¿no? Sí. Pero claro, hay circunstancias de emergencia, por ejemplo la guerra. Se raciona todo en función de un esfuerzo bélico. Sí, sí. ¿Y quién va a decir, bueno, esto es el hecho de Procusto? Claro. Es una exigencia extremadamente fuerte. Y acá este asunto de la especificación y ese tipo de observaciones son completamente absurdas porque el peso todos los meses se devalúa un 2-3%, como consecuencia de la inflación. Y luego empiezan a tejerse una serie de cosas como, por ejemplo, que tenemos la cultura del dólar. Y entonces dicen, bueno, a diferencia de los brasileños... Que hablan solo en reales. Que hablan solo en reales. Es falso. Por ejemplo, los brasileños son mucho peores que nosotros. Y yo tengo un dato objetivo. A ver. Ellos durante mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, en uno de los negociados más increíbles que usted se puede imaginar, mantuvieron lo que ellos llaman la tasa Selic, que es una tasa de interés de referencia del Banco Central, en el orden del 20% anual. ¿Eso qué significaba? Significa lo siguiente, que cualquier préstamo tenía como piso el 20%. Entonces, naturalmente, con una tasa de interés tan alta en reales, y en su momento en otras monedas, porque tuvieron un montón de monedas, los dólares venían. Si la bajaban, los dólares se iban. Sí. Es decir, ellos daban una tasa que era usuraria, altísima, para evitar que los dólares se vayan. Claro. Quiere decir que vivían encorsetados por el dólar. Porque usted leía ¿Eso en qué época fue exactamente? Siempre. ¿Siempre? Ahora, ¿Aún hoy? No. Entonces ahora empezaron a bajar. ¿No es cierto? Y se están yendo los dólares. Claro. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene una tasa usuraria para retener dólares, aunque todo el mundo piense en reales, claro, la economía está completamente dolarizada. Claro. En un extremo en el cual Argentina nunca se llegó. Entonces, ¿Y cuál es hoy su mirada sobre la situación actual, en donde la gente está preocupada? Se dice que el que puede, a como dé lugar, trata de conseguir dólares para resguardar lo que pueda tener de ahorros, en que, bueno, que hay una preocupación real y cierta, porque usted sabe, cuando algo se prohíbe se hace deseable. Sí, bueno, y por algún motivo lo prohibieron. No, es objetivo. Hay una extrema desvalorización del peso, en primer lugar, por este asunto de la inflación. Pero hay una tendencia a discutir la cosa en términos monetarios. Y pienso que es un error. Pienso que este problema del dólar y este problema de la inflación son emergentes de una crisis sistémica. Y lo voy a explicar fácil. ¿Sistémica para acá o para sistémica acá? Global? Global, pero empecemos por acá. Sí. En primer lugar, si estamos gastando 100.000 millones de pesos anuales para mantener el transporte subsidiado y la energía subsidiada, ya tenemos un problema muy serio, porque esos 100.000 millones de pesos no han servido para elevar la calidad del régimen de transporte y el servicio energético. Y al mismo tiempo tenemos un vaciamiento energético. Ahora, yo no soy la voz de la gente, ¿no? Pero me pasa, y a usted también le pasará, la pregunta que en general nos hacemos los que no somos especialistas es, bueno, hoy está claro que no se ha invertido en energía lo que se debía invertir. Está claro que los subsidios del transporte, creo que está claro, que los subsidios del transporte no sirvieron para mejorar la calidad del servicio. ¿Qué se hace hoy en este punto de inflexión? Bueno, por eso, el tema consiste en lo siguiente. Si usted piensa que el gobierno estructuró su base política en torno a esto, ¿qué va a pasar? En torno a un sistema subsidiado de transporte y de energía, la base de organización económica que ha montado este gobierno se ha hundido. A esto es lo que yo llamo sistémico. Sí. Y entonces, en este caso,
nosotros decimos hay que nacionalizar este sistema, porque no podemos seguir subsidiándolo y no podemos hacer un tarifazo para que la población pague algo que es intolerable. Pero nacionalizarlo sería que el Estado se haga cargo. Que el Estado se haga cargo y haga lo que no hizo hasta ahora, que significa ver cuánto nos cuesta hacer cada una de estas cosas. Claro, conocer los costos. Conocer los costos, abrir los libros, conocer los costos y a partir de ahí establecer un plan de emergencia, que ya algunos técnicos lo están formulando, para producir una mejora súbita en algunos patrones básicos, tanto en transporte como en energía, y luego empezar a dedicar el dinero a invertir, porque ¿a dónde fueron esos 100 millones de pesos? Esos 100 millones de pesos fueron a la expansión económica de los grupos beneficiados en otras áreas. Por ejemplo, el grupo siriguiriano se expandió a todo el transporte de Gran Buenos Aires y, por ejemplo, tiene una empresa que tiene 24 líneas de colectivos. Ahora, yo lo escucho, Altamira, ¿no? Con todo respeto a usted y a muchos de los dirigentes que hacen este diagnóstico y digo, ¿pero qué se hace? Porque si hay algo que está, digamos, por factibilidad, si hay algo que es ilegal, porque lo que se ha hecho es ilegal, la sensación que tiene el ciudadano común, y usted lo sabe también como yo, que todos los días se levanta y trata de ir a trabajar y sortea todas las dificultades del mundo, es que no hay penalización para esos actos. No, indudablemente. No. Yo excluí el tema de la penalización porque estamos hablando del aspecto de cómo salimos. Sí, ¿Está claro? ¿No? Sí. Una de las cosas que más me preocupa sistemáticamente, ya que he sido candidato es cómo abrimos la puerta, etcétera, es mostrar a la gente que nosotros tenemos una salida. Ajá. Y que todos los demás están realmente jugando un poco con la Argentina en función de intereses privilegiados. Porque usted tiene un gobierno que no puede salir de este esquema de subsidios y que está desangrando al país, y usted tiene una posición tradicional que dice, bueno, vamos a lo clásico, aumentemos la tasa de interés, se restringe el crédito, se restringe la emisión monetaria, entonces se enfría la economía, metamos un tarifazo, lo disimulan diciendo que sea gradual. No, yo no soy partidario de un tarifazo. El otro día leí en un diario, a raíz de un déficit fiscal que tiene California, que un tipo decía lo siguiente, bueno, tenemos un déficit fiscal, pero acá en California la plata la hemos metido en la industria de punta. ¿Está claro? No, bueno, como yo no conozco bien California, no quiero discutir California. Lo que quiero decir es esto. Nosotros metimos acá la plata para crear una industria de punta. No. Porque si lo hubiéramos metido para crear una industria de punta, esa industria de punta me estaría retribuyendo aquello que yo coloqué. Demorará, y en el lapso de demora tengo un déficit. Pero yo sé que voy por el camino muy cierto. Entonces, el terminar con esta situación de empresas privatizadas que Néstor Kirchner mantuvo cuando ya estaban en quiebra para forzar a muchos de los empresarios que se habían beneficiado con el menemismo a transferirla a los grupos capitalistas que la apoyaban. Entonces se mantuvo un sistema de privatización que era inviable después de lo del 2001. Era viable con la convertibilidad, etcétera. Pero después fue inviable y lo mantuvo. Usted dice para hacer una transferencia. Para hacer una transferencia y él acuñó una frase muy idealista. Reconstruyamos a la burguesía nacional. Lo que quiso decir es que los contribuyentes íbamos a formar empresarios que por sus propias iniciativas no se formaban. ¿Y cómo juega en este rol o en este esquema que usted describe lo que son las entidades bancarias y el mundo financiero? Porque la sensación que uno tiene en el mundo, y bueno, España lo está pagando muy caro y en general es una mancha que se ha extendido a la Unión Europea, es que lo que deberían haber invertido esas entidades bancarias en realidad no fueron invertidos en lugares rentables y que protegieran el sistema. ¿Y nosotros cómo estamos hoy? No, nosotros estamos desde hace mucho tiempo muy mal, porque ¿cuál es el negocio de un banco? Especular con los títulos públicos del Estado. Claro. Entonces tienen en sus carteras los títulos del Estado, como los tienen los bancos españoles, como los bancos italianos lo tienen con la deuda italiana. ¿No es cierto? Entonces, especulan con esos títulos del Estado. Entonces, tener una banca especulativa no tiene ninguna gracia, porque en definitiva tienen que canalizar un ahorro nacional que sirva para reproducir la riqueza del país. Entonces, este es un punto importante porque el sistema bancario argentino no juega ninguna función positiva. Y como esa es una característica del sistema bancario mundial, el tema de la nacionalización de los bancos se está discutiendo en todos los países del mundo.
Es decir, discúlpeme, Rajoy no es del frente de izquierda. No, ¿por qué lo tendría que disculpar? No, es del frente de derecha. Sí. Bueno, acaba de nacionalizar parcialmente el Banco Bankia. La diferencia Bankia es era el que era presidente Rodríguez Rato. Rodrigo Rato, pero Rodrigo no Rato. Rodríguez. Rodrigo Rato. Ahora, ¿qué pasa? Él, para nacionalizar ese banco, pone 23.000 millones de euros. Y entonces, no, esto es muy costoso como nacionalización. En el sistema capitalista, si usted no rinde, no puede pagar sus deudas, quebró. Entonces, acá hay dos métodos. O el método capitalista, que es producir una quiebra, despedir a los trabajadores y una cadena de crisis, o el método que nosotros proponemos, que es una nacionalización, en la cual yo no remunero a nadie de los que quebró, porque quebraron. Quebraron de acuerdo a las leyes del sistema económico que eligieron ellos operar para hacer plata. Entonces quebraron. Ahora, ¿qué ocurre? Como yo no puedo permitir que la consecuencia de la quiebra sea una crisis social, yo intervengo en ese banco, lo tomo como lo nacionalizo, sin darle una remuneración a los responsables de esa quiebra y reoriento la función bancaria en función de un plan económico que podemos discutir democráticamente. Bueno, entre algo todos. de eso se decía que se debería haber hecho en el 2001, ¿no? Cuando fue la crisis tan terrible y que se optó por no hacerlo. Bueno, se opta por no hacerlo porque los gobiernos responden a intereses sociales, Carolina. Ese es el tema. No es que, digamos, Ahora, hay una visión diferente de las cosas. No, responden a intereses sociales. Se preserva el interés de la clase que domina económicamente el país, etc. Ahora, le hago una pregunta. Bueno, en realidad son varias. Este es un gobierno que se define como un gobierno progresista. Usted es un hombre de izquierda. ¿Su mirada, usted coincide en que este es un gobierno progresista? No, de ninguna manera. Y no solo de ninguna manera, sino que es una táctica muy vieja. Porque ocurre lo siguiente, después de la experiencia de Menem que termina en este derrumbe del 2001, uno tiene que cambiar de libreto, de lo contrario la población lo mata a los futuros gobernantes. Entonces todos arman un lenguaje más o menos progresista, pero si el gobierno renegocia la deuda externa, por ejemplo, y mete un título que se llama cupón del PBI, que es un certificado, que es una sangría para el país, y le saca la plata al ANSES para pagar la deuda externa, y luego nacionaliza las AFJP y crea la ANSES, para que la ANSES funcione como una AFJP, porque única. Única, porque el ANSES no funciona como el viejo sistema en el cual los recursos se adaptaban al cumplimiento del 82% móvil, sino que al revés. ¿Qué recursos tengo y cómo quiero aprovecharlos? Y de ahí, por diferencia, saco la jubilación. Claro. Y entonces el jubilado está en 1.660 pesos, que es el 80% de los jubilados. Y el gobierno después miente porque dice que aumentó un 1.000%, 1.200%. ¿Por qué miente? Porque eso vale para el 15% que en el 2001 estaba en el mínimo. Ese 15% que en el 2001 estaba en el mínimo y hoy sigue en el mínimo, aumentó ese 1.200%. El 65% que estaba muy por arriba de ese mínimo y ahora cayó al mínimo. Aplastó la pirámide. Lógico. Sí, sí. Es una confiscación tremenda del ahorro que el trabajador hizo de por vida. Ahora bien, cuando uno habla de esto, nadie viene y dice, uy, están violando la seguridad jurídica de millones de argentinos. Pero cuando se trata de Repsol y se trata de un banco, Argentina no tiene seguridad jurídica. Le quiero mostrar ese tipo de lenguaje porque eso de medir con distinta vara, según que sea un trabajador o según que sea un grupo capitalista, ya define la arbitrariedad de la gestión de gobierno. Ahora, una pregunta que yo me hacía, y lamentablemente nos quedan 2 minutos nada más, estaba viendo algunas de las últimas encuestas de Mora y Araujo, ¿no? Y hay un fuerte tono de crítica de la sociedad, de nuestra sociedad, de nosotros, hacia los hechos de corrupción. Un porcentaje muy alto que marca a la gente que observa en el gobierno. Ahora, hay una convalidación de la figura presidencial de un grado de aceptación muy grande. ¿Cómo lo entiende? Mire, yo si fuera la presidenta me preocuparía. Quiero decir lo siguiente, si todo lo que yo hago está mal, si todos los que me rodean son unos corruptos, si la economía se va al bombo y yo tengo un buen índice, ya sé que dentro de poco me toca a mí. Eso es indudable. Lo que tenemos que mirar es esa valoración que hace la sociedad, porque hay una cosa que es muy interesante.
Y le voy a decir por qué creo que todavía mantiene alguna imagen. Sí. En primer lugar, que tenemos una sociedad que es capaz de valorar economía, corrupción. Es decir, que usted la mete en los temas. La inseguridad. Y usted tiene una población, una ciudadanía que sabe de qué se trata el tema y da una opinión. Sí. Lo que ocurre es que la presidenta, ante los ojos de la población, parece que fuera un árbitro. Y entonces todo el mundo cree que ejerciendo una presión va a obtener de ella una inclinación. Yo siempre daba este ejemplo y con esto le concluyo por el tiempo suyo. Cuando se fue a votar en la última elección, poco tiempo antes la gente del ingenio Ledesma había ocupado tierras, quería construir vivienda y hubo una represión y hubo muertes. Cuando después se produjo la elección, el dueño del ingenio, que es un declarado kirchnerista, dijo, bueno, yo voto a Cristina. Y los reprimidos por él también votaron a Cristina Kirchner. Es decir, los dos polos antagónicos que se habían enfrentado tan rudamente, votan a la misma persona, quiere decir que la ven como un árbitro. Ahora, para ser árbitro hay que tener una base, y esa base se está destruyendo. Altamira, muchísimas gracias por haber estado aquí, que lo disfrute de Bodegas de Fin del Mundo. Ah, qué bien, esto no me lo esperaba. No, por favor. Una sorpresa. Muchas gracias y nos reencontramos en cualquier momento. Con ustedes el próximo miércoles a las 21. Gracias.